Pacientes sometidos a ventilación, no se olviden, Acinetobacter y Staphylococcus aureus son las bacterias que más frecuentemente están implicadas. Una de ellas es gram negativo, como el Acinetobacter, el otro es gram positivo. Entonces, por eso es que en una etapa inicial está justificado usar, por ejemplo, carbapenems con vancomicina, claro. Vancomicina para el estafilococo y carbapenems para el Acinetobacter. Está bien, justificado. Pero hay que intentar aislar la bacteria y cuando lo aíslen hay que dar terapia dirigida. No hay que ampliar la cobertura más bien. Patologías que pueden encontrar. ¿Qué significa ese nivel hidroaéreo? Un absceso, ¿no? Los abscesos pulmonares se caracterizan por eso. Fíjense, son imágenes. Aquí no se distingue tan bien, pero a veces ese es a lo único que podemos llegar, ¿no? Una típica imagen de absceso con nivel hidroaéreo. Hay una colección ahí. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Clinda, metronidazol, ¿no es cierto? Tiene que usar metronidazol. ¿Podrían usar clindamicina? Claro, sí, podrían usar. Podrían usar. Pero si se trata de escoger entre los dos, lo indicado es que usen metronidazol. ¿Ya? Metronidazol. No se olviden, si les dicen nivel hidroaéreo, hace referencia a un absceso pulmonar. ¿Ya? Acuérdense que abscesos pulmonares también pueden ser de origen parasitario. La entamoeba histolítica producía abscesos pulmonares y la clindamicina no le va a hacer nada. Por eso es que se prefiere metronidazol también. De forma empírica te cobertura todo. Todo lo que es anaerobio y todo lo que puede causar absceso también. Sin embargo, no siempre va a ser nivel hidroaéreo. ¿Ya? A veces hay otra imagen que se llama menisco, ya lo vamos a ver, y eso indica otra cosa. Para infecciones de foco abdominal, ¿ya? En infecciones de foco abdominal, enterobacterias gram negativas, pseudomonas también está ahí, dentro de esas enterobacterias gram negativas. ¿Ya? Terapia empírica aquí, metronidazol con una cefalosporina tercera. ¿Ya? Ceftazidima con metronidazol. Carbapenem solo también podría funcionar muy bien. Y hay un grupo especial que prefiere usar piperacilina tazobactam, ¿ya? Como terapia empírica. Y vale, está bien, sirve y funciona. Pero aquí no deben pensar en estafilococo. ¿Ya? Aquí es básicamente gram negativos y anaerobios. En infecciones de tracto urinario, sobre todo aquellos que tienen sonda, parte del tratamiento tiene que ser retirar la sonda o por lo menos cambiar la sonda. ¿Ya? La principal bacteria ahí siempre va a seguir siendo Escherichia coli. ¿Ya? Escherichia coli. Pero hay que tener en cuenta en aquellos varones con patología prostática, sobre todo varones de la tercera edad, con patología prostática y sonda vesical, Enterococcus fecalis. ¿Ya? Enterococcus fecalis es muy común que esté presente en ese grupo de personas. ¿Ya? Enterococcus fecalis. ¿Con qué se trata el Enterococcus fecalis? Porque hay otro enterococo que es, ¿cuál? El Faecium. Tienen que acordarse. Ampicilina, ¿no es cierto? Ustedes miran enterococo y lo primero que miran en el antibiograma es ampicilina. ¿Qué dice? Sensible, entonces es fecalis. Resistente debe ser Faecium. Acuérdense. Y el Faecium sí se trata con vancomicina. Entonces, Escherichia coli a la cabeza, y en ese grupo especial de ancianos con patología prostática podemos añadir Enterococcus fecalis. Cuidado en los neutropénicos y esos neutropénicos que tienen fiebre y a veces no le encontramos foco. Abscesos perirectales, abscesos perianales. Es una zona debido a la presencia de enterobacterias gram negativas, fecaloides de la zona. Es posible que el neutropénico haga abscesos en esa zona. Y usted sabe, un absceso hay que debridarlo. Por mucho que le den el antibiótico va a seguir igual. En un neutropénico hay que tener en cuenta, los neutropénicos hacen abscesos en esa zona. ¿Ya? Hacen abscesos en esa zona. El tratamiento es debridación y luego antibioterapia. Esto es pregunta de examen, ¿ah? Ténganlo presente.
No es cuestión solo del antibiótico. Claro, decimos no hay foco, porque le han auscultado, le han tomado radiografía, le han pedido un hemograma, todo, ¿ya? Pero obviamente esta zona no se han percatado de que existía un absceso. Y debridando el absceso, se acabó el problema. ¿Quiénes son neutropénicos normalmente? Personas que tienen neoplasias, que están en quimioterapia, ¿no? Los que más frecuentemente hacen cuadros de neutropenia. Sí, doctor. En los neutropénicos, igual, como cualquier absceso, debridarlo y dar tratamiento antibiótico. No, en todo absceso siempre tienes que pensar en anaerobios. Sí. Y como es en la zona perirectal, tienes que pensar también en gram negativos, tal y cual es el foco abdominal. Bien. Ahora, ¿qué es lo ideal? Si debridas el absceso, tienes que mandar cultivar ese contenido del absceso, ¿no? Inicias tratamiento y luego el cultivo te va a definir qué cosa vas a usar. La infección respiratoria nosocomial, dice, se caracteriza por... A ver. ¿Qué marcarían? Estamos hablando de infección respiratoria. O sea, neumonía intrahospitalaria, digamos. Literalmente no lo hemos dicho, pero acá dice la intubación orotraqueal es un factor de riesgo reconocido. ¿Qué opinan? ¿O no trae ningún riesgo hacer una intubación? Es más, si les decimos que hay una neumonía asociada a ventilador mecánico, ¿es riesgo o no es riesgo? ¿Qué opinan? Claro que sí. Por eso a veces no es, digamos, que uno literalmente tenga que algunas cosas que decir, ¿no? O sea, uno tiene que interpretar también lo que conoce. Si yo sé que asociado a ventilador mecánico está estafilococo y está Acinetobacter, diferente a la otra neumonía intrahospitalaria propiamente, donde está Pseudomonas a la cabeza, yo debo de entender de que el solo hecho de estar intubado ya es un factor de riesgo, incluso para otro tipo de bacterias. Entonces, la intubación orotraqueal es un factor de riesgo reconocido, claro que sí. Tanto así que en las neumonías intrahospitalarias de pacientes intubados no es Pseudomonas, sino estafilococo y Acinetobacter. Por lo tanto, sí es un factor de riesgo. ¿La Pseudomonas originosa es una de sus causas más frecuentes? Sí, en general de la neumonía intrahospitalaria, o no. Es más, es el más frecuente, lo hemos comentado. Si ustedes tienen A y B, que es real, y no hay ninguna, y por acá hay todas más bien, y hay dos que están fijos, que es, ¿cuál creen que es la alternativa? Todas. Sin embargo, vamos a ver lo que continúa. ¿El tratamiento suele ser empírico? ¿Qué dicen? Claro que sí, no van a esperar todavía resultados. Tiene un AGA con hipoxemia, tiene una placa que tiene su infiltrado, estaba con factor de riesgo que estaba intubado, tiene más de 72 horas en el hospital, por lo tanto es una neumonía intrahospitalaria. ¿Por qué empírico? Porque no estoy aislando a la bacteria. Debo de iniciar tratamiento. Claro, debo de intentar aislarlo, pero inicio tratamiento. Entonces, el tratamiento normalmente suele ser empírico. Y el otro dice, el cultivo de esputo puede ser rentable. Dice puede ser porque a veces no lo es. Rentable significa a veces no sale nada o a veces se contamina. Pero hay que tomarlo porque puede ayudarnos en algún momento. Fíjense, cuando respondan, por favor, ustedes vean todas y basta que tengan dos, pero estén seguros de que dos sí son, ni hablar, tienen que ser todas. Respecto a la infección urinaria nosocomial, suelen ser muy sintomáticas. No sabemos, de repente sí, de repente no. Vamos a ver. La causa más frecuente es el enterococo. Nada, ¿no es cierto? Es Escherichia coli. Claro, enterococo también está, pero Escherichia coli era el más frecuente. Se deben tratar todas las bacterias asintomáticas en el paciente sondado. Las bacterias asintomáticas les voy adelantando. ¿Qué cosa es una bacteria asintomática? Que el urocultivo me salga positivo, con más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, en el contexto de un paciente que no tiene síntomas. Eso es una bacteria asintomática. Y las bacterias asintomáticas hoy en día prácticamente tienen una sola indicación de tratamiento, que son gestantes. En todo lo demás no está indicado. Excepto, por ejemplo, una persona que, digamos, un varón que va a ser sometido a una prostatectomía y que tiene una bacteria asintomática. Podría ser, en ese caso. Además, todo lo absoluto, ya saben que es negativo. Se deben tratar todas las bacterias asintomáticas, definitivamente no lo es.
¿La manipulación instrumental de la vía urinaria es un factor de riesgo? Por supuesto que sí. Todo lo que sea invadir, sea vía respiratoria, colonoscopía, vía urinaria, etcétera, es un factor de riesgo. Por eso que existe la presencia de la sonda, y la presencia de la sonda condiciona infección, porque es una puerta de entrada. ¿Es la segunda causa en frecuencia de infección nosocomial? No, es la primera causa. Entonces esto es falso, ¿cuál era? La causa más frecuente, el enterococo, también falso. Se debe tratar todas las bacteriurias, falso. Nos queda las que nos estaban quedando como duda, la A, ¿no? Quedaba como duda, no habíamos hablado de los síntomas. Y el otro dice, la manipulación instrumental de la vía urinaria es un factor de riesgo. Esto sí, definitivamente, sí lo es, ¿no es cierto? Si estuvieran en esta situación en el examen, ¿cuál marcarían? No hay todas, por lo tanto tiene que ser una sola. ¿Y ustedes están seguros de cuál de los dos? De la D, ¿o no? ¿Marcarían la D o no? ¿O dirían, como tenía duda en la A, lo he dejado? Marco la D. Ahora, ¿por qué esto de aquí no es real? Dice, suelen ser muy sintomáticas, porque generalmente, como hemos comentado, están asociados a sonda. Y una persona que tiene sonda no tiene disuria, porque disuria es la imperiosidad de querer miccionar. Si estoy con sonda, no hay problema, se va formando la orina y va saliendo por la sonda. Generalmente no hay síntomas, ¿ya? Generalmente, salvo que sea una ITU alta con fiebre, eso sería diferente, ¿ya? Las infecciones nosocomiales son una causa importante de morbilidad, mortalidad y aumento de las estancias hospitalarias. Señale cuál es la más frecuente entre las que se mencionan. Un enunciado muy extenso para algo tan simple. Les están preguntando cuál es la infección intrahospitalaria más común. Bacteriemia, neumonía, infección urinaria, infección de herida quirúrgica, diarrea infecciosa. ¿Qué van a indicar? Neumonía, infección urinaria, así es. Señale cuál de los siguientes microorganismos produce típicamente infecciones nosocomiales. Pregunta, creo que es desde el 2009. A ver. Vuelvo a decirles, usen lo que conocen. Lo que antes se decía, golpea con lo que sabes. Habían gram negativos en su mayoría, ¿no es cierto? Y había también gram positivos. Me voy a ir a lo más común primero. Yo lo respondería así. De lo más común. Gram negativos, ¿cuál era el más común? E. coli. Perfecto. ¿Ya? Y en las neumonías, pseudomonas, ¿no es cierto? Ya son los dos importantes, digamos. Y en los gram positivos, habíamos dicho, había uno que era importante. ¿Cuál era? Estafilococo aureus, meticilino resistente, ¿o no? ¿Sí o no? Infecciones intrahospitalarias en general. No dice infección de tracto urinario, infecciones intrahospitalarias. Busco esos. A ver, pseudomonas está por acá. Estreptococo. Bueno, acá sí hay una Escherichia coli. Acá dice neumococo. Neumococo es el mismo estreptococo, ¿no es cierto? Beta hemolítico. Perdón, el estreptococo pneumoniae. Acá sí está Escherichia coli. Y acá está Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Hay dos. Ya alguien me diría, Escherichia coli sí está, y Staphylococcus aureus también está. Si fuera solo Escherichia coli, perfecto. Pero dice resistente a ciprofloxacino. Y acá dice resistente a meticilina. ¿Cuál es más común a nivel intrahospitalario? Bueno, aisladamente, de hecho que Escherichia coli es el patógeno más común. Estamos de acuerdo, ahí no hay dudas. ¿Ya? Más frecuente que Staphylococcus aureus. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero acá dice resistente a ciprofloxacino. Y acá dice Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Lo que les decía, el Staphylococcus aureus del hospital es resistente a meticilina. ¿No? ¿No habíamos comentado así? ¿Ya? Esta es una típica bacteria intrahospitalaria. Esta otra, Escherichia coli, resistente a ciprofloxacino, ¿es netamente intrahospitalaria? ¿No hay E. coli resistente a ciprofloxacino en la comunidad? ¿O en todo caso tendrá que ser resistente a ciprofloxacino? ¿Y la ceftriaxona y lo demás?
En cambio, esta de acá es completa. Dice Staphylococcus aureus resistente a meticilina, o si quieren, Staphylococcus aureus meticilino resistente. Eso es sinónimo de intrahospitalario. ¿Se entiende o no? Ya. Paciente de 44 años diagnosticado de colitis ulcerosa. Esto también es importante, ¿eh? Muy, muy importante este concepto. Colitis ulcerosa es intervenido quirúrgicamente realizándole una resección de colon. Se administra profilaxis antibiótica y alimentación parenteral. ¿Qué cosa les suena esto? ¿Se acuerdan? Por gusto no les van a poner. Si les ponen ese enunciado es por algo. Ahí se dice que se da administración parenteral a través de una vía venosa central. Al quinto día del posoperatorio comienza con picos de fiebre. ¿Cuál es el microorganismo responsable más frecuente en este proceso? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Staphylococcus aureus? ¿Seguro? Dice alimentación parenteral. ¿Para qué cosa era factor de riesgo la alimentación parenteral? Y les había dicho, si les preguntan de cándida, les van a decir alimentación parenteral. Tienen que acordarse. La respuesta es cándida albicans. Alimeira estafilococo, por el catéter venoso central, pero cuidado, ese es estafilococo epidermidis, no es estafilococo aureus. No se confundan. Cuando tienen un enunciado extenso, y siempre les digo lo mismo, lo más probable es que en una frase de lo que están leyendo esté la clave para responder la pregunta. Ya, aquí más que la vía venosa central es que sea nutrición parenteral. La nutrición parenteral es un factor de riesgo para cándida. Para que no se olviden, esto les he mostrado. Y hemos dicho, y de todo esto, si les preguntan, les van a preguntar por nutrición parenteral. O sea, ahí está nutrición parenteral, no se olviden. Y fíjense en la pregunta qué cosas les decían. Bla, 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 con nutrición parenteral. Y otra vez bla, 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 y al final le dicen cuál es el agente infeccioso. ¿Cuál era? Cándida. ¿Por qué? Por la nutrición parenteral. ¿Ya? La mayoría de las neumonías producidas por gérmenes gram negativos son. A ver, respondan. En otras palabras, cuando las neumonías son causadas por gérmenes gram negativos, ¿qué debo de esperar? ¿Que sean comunitarias? Las comunitarias son por gram positivos. Que sean producidas tras accidentes de tráfico, eso no le encuentro ningún sentido a esa alternativa. Dice, habituales en ambientes ganaderos, típicas de pacientes usuarios de drogas intravenosas y adquiridas en el hospital. ¿Qué van a marcar? Lógico. ¿Ya? La mayoría de las neumonías, si están causadas por gram negativos, necesariamente deben de ser adquiridas en el hospital. ¿Ya? Porque los gram positivos están en comunidad. A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería el proceso más probable a descartar en una persona? Esto es solamente a manera de darles una pepita, porque de esto va a haber un tema que vamos a conversar en su momento. ¿Ya? ¿Cuál sería el proceso más probable a descartar en una persona de 70 años que ingresa a unidad de cuidados intensivos por una neumonía severa? ¿Ya? O sea, ahí no hay nada que descartar. Ya tiene la neumonía severa y entra a unidad de cuidados intensivos. Es tratado con cefalosporinas de tercera generación y desarrolla a los pocos días una diarrea muy copiosa, con gran deterioro del estado general. ¿Ya? Eso no lo hemos comentado todavía, pero es obvio que ustedes sí conocen el tema. Toda persona que es tratada con antibióticos de amplio espectro y hay relación temporal, o sea, primero el tratamiento y después desencadena diarrea, eso es una diarrea por antibióticos, ¿ya? Y el agente causal es el Clostridium difficile, ¿no es cierto? La colitis pseudomembranosa se llama. ¿Ya? Les voy adelantando, va a haber un tema especial para tratar esto. ¿Ya? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? ¿Detectando qué cosa? ¿Coprocultivo o detectando la toxina del Clostridium? Detectando la toxina del Clostridium. ¿Por qué? Porque no todos los Clostridium difficile producen esta diarrea por antibióticos. Algunos están ahí y no te producen nada. Entonces, si tú cultivas y crece Clostridium difficile, no te dice nada. ¿Quiénes son las que producen diarrea? Las que producen toxinas. Por lo tanto, es más rentable detectar toxinas de Clostridium difficile en heces. ¿Ya? Esto solamente para
un poquito que haya hilación con lo otro que estamos comentando, porque va a haber un momento en que vamos a hablar de este tema, ¿ya? Y va a parecer que estuviera aislado de lo que estamos hablando. Entonces, más o menos para que tenga conexión. Solamente era para mencionarles. Sí conocen el tema, ¿ya? Pero lo vamos a detallar mejor en el momento indicado. El siguiente, el proceso infeccioso intestinal más frecuente en neutropénicos. Fíjense, era importante recordar. ¿Cuál es? Si uno no lo mira, puede equivocarse. Miren, colitis pseudomembranosa, absceso sufrénico, colecistitis enfisematosa, perdón, gastritis flemonosa, y ahí dice absceso perirectal. ¿Cuál era? Absceso perirectal. En neutropénicos, con fiebre, aparte de la terapia empírica, hay que buscar esa posibilidad, ¿ya? En un enfermo con sepsis y aislamiento microbiológico de Pseudomonas aeruginosa, ¿qué grupo de antimicrobianos se elegiría para conseguir un efecto bactericida rápido? ¿Tetraciclinas a alguien se le ocurriría dar? ¿Estaba dentro de la terapia? ¿Tetraciclinas sirven contra Pseudomonas? No, ¿no es cierto? Acá dice betalactámico más aminoglucósido. No se especifica, pero yo sobreentiendo que la ceftazidima, que es, como les había comentado, si les preguntan en el examen, piensen en ceftazidima. Ceftazidima es un betalactámico. Y aminoglucósido dice, acuérdense que la terapia empírica es ceftazidima más amicacina. Amicacina es un aminoglucósido y la amicacina es el de mejor, dentro del grupo, es el de mejor efecto antiseudomonas. Podría ser esta de aquí, salvo que haya algo más específico. Vamos a ver. Acá dice rifampicina. Rifampicina no cubre pseudomonas, es para estafilococo. Cotrimoxazol, tampoco. Nitrofurantoína, peor, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? Betalactámico y aminoglucósido. Alguien me dirá, muy fácil, pero pues así viene, ¿no? Así viene. Esto podría decir ceftazidima sola también, ¿ah? Y tendría validez. Ceftazidima más amicacina también sería correcto. Un paciente internado en unidad de cuidados intensivos desde hace 2 meses, dice, ha recibido 3 ciclos completos de tratamiento con carbapenems. ¿No les parece demasiado? 3 ciclos completos de tratamiento con carbapenems a dosis máximas todavía, en 3 oportunidades diferentes. Estando asintomático, los últimos 5 días inicia fiebre. O sea, ya estaba bien y otra vez ha empezado con fiebre. Hipotensión, broncorrea, o sea, debe ser una neumonía, y está en la UCI, por lo tanto es una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Dificultad respiratoria que obliga a colocarlo en ventilación mecánica. ¿Qué bacteria está probablemente implicada? Esto ya lo hemos dicho cuando hablábamos de microbiología. ¿Qué bacteria aparece cuando se usa carbapenems de forma indiscriminada? ¿Y por qué digo de forma indiscriminada? Porque dice que ha recibido 3 ciclos completos, a dosis máximas todavía. Había una que aparecía. ¿Cuál era? ¿Klebsiella será? ¿Estafilococo? ¿Pseudomonas? ¿Estenotrophomonas maltófila? ¿Acinetobacter? ¿Qué opinan? Estenotrophomonas maltófila, no se olviden, ¿ya? ¿Y con qué se trataba? Con cotrimoxazol. ¿Y por qué se caracterizaba esta Estenotrophomonas maltófila? Porque producía una betalactamasa que hidrolizaba carbapenems. Por lo tanto, los carbapenems ya no funcionan. En este paciente, si fuese otra pregunta, lo que hay que hacer es suspender carbapenems y darles cotrimoxazol, ¿no? No se olviden, ¿ah? Son cosas para no olvidarse. Entonces, miren, cuando ustedes tienen una neumonía adquirida en comunidad, no solamente estamos hablando de neumonía intrahospitalaria, neumonía adquirida en comunidad, lo que actualmente se sugiere es usar una cefalosporina de tercera, que podría ser ceftriaxona, y eso es lo que se hace. Se puede agregar un macrólido dependiendo de si tiene o no alguna comorbilidad. ¿Por qué? ¿Qué cosa cubre el macrólido? A los gérmenes atípicos. ¿Ya? A los gérmenes atípicos. ¿Ya? Y podría ser claritromicina, podría ser acitromicina cualquiera, ¿ya? ¿Cuándo se agrega el macrólido? Cuando ustedes quieren coberturar bacterias atípicas en pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar un cuadro severo. Por ejemplo, en una persona por lo demás completamente sana y que desgraciadamente hace una neumonía, una cefalosporina de tercera es suficiente. ¿Cuándo se agrega el macrólido? Cuando tiene alguna comorbilidad, por ejemplo un EPOG, un paciente fumador, ¿ya? O un paciente que tiene diabetes de fondo, qué sé yo, tiene una comorbilidad. En esos pacientes
esas bacterias atípicas pueden causarnos problemas. Porque las bacterias atípicas en las personas inmunocompetentes se autolimitan solas. Sin embargo, las guías últimas hablan de necesariamente asociar cefalosporina tercera más un macrólido. Entonces, cuando ustedes resuelvan una pregunta donde el cuadro clínico sea compatible con una neumonía de comunidad y tengan ahí, por ejemplo, ceftriaxona más acitromicina, esa es ni hablar, es la respuesta, ¿ya? Se podría usar amoxiclavulánico, por ejemplo, cuando hablamos de penicilina más inhibidor de beta-lactamasa, ¿ya? Se podría usar amoxiclavulánico cuando sospechan, por ejemplo, de una neumonía por anaerobios. ¿Por qué? Porque el amoxiclavulánico cobertura muy bien anaerobios y también cobertura Streptococcus pneumoniae podría funcionar, ¿ya? Hay que tener en cuenta los pulmones secuelares. Persona que ha tenido tuberculosis anteriormente, por ejemplo, y ahora hace una neumonía en comunidad, ya no van a pensar en Streptococcus pneumoniae, tienen que pensar en Pseudomonas, ¿ya? Porque en esas bronquiectasias seculares que han quedado es fácilmente posible que se colonice por Pseudomonas y después haga una neumonía. Cuidado con los pulmones seculares. Paciente con EPOG, paciente con bronquiectasias seculares porque ha tenido TB, etcétera, hay que darle terapia contra Pseudomonas, así sea una neumonía adquirida en comunidad. Y en la neumonía intrahospitalaria, pues ni hablar, lo que conocemos. En la neumonía intrahospitalaria, ceftazidima debe venir a vuestra cabeza porque cubre los gram negativos y dentro de ellos la Pseudomonas. Y cuando es asociada a ventilador mecánico, hay que agregar vancomicina, porque estafilococo ya está presente ahí, ¿ya? Más o menos eso es lo que tiene que acordarse como terapia. En gram negativos, entonces, cefalosporinas, quinolonas también funcionan, pero ya hemos dicho, ceftazidima es para ustedes lo que debe venir a la cabeza en un examen, ¿ya? Ceftazidima. Cuando hablamos de gram positivos, estafilococo va a la cabeza y ustedes piensan de inmediato en vancomicina, ¿ya? En vancomicina. Y cuando hay anaerobios, a pesar de que hay varias posibilidades, hay que pensar en metronidazol como una posibilidad. Sin embargo, carbapenem solos también cubre, clindamicina también, ¿ya? Pero hay que pensar en metronidazol como primera posibilidad, salvo que en la pregunta no esté incluida metronidazol. Entonces ahí sí pueden pensar en otras posibilidades. Esto ya lo hemos mostrado, cuidado con los niveles hidroaéreos, eso significa anaerobios, significa gram negativos y significa absceso, ¿ya? Nivel hidroaéreo. Y fíjense, el nivel hidroaéreo es una línea perfectamente delimitada, como están viendo acá, ¿ya? Diferente a esto que están viendo. ¿O es igual? ¿Qué opinan? Se los voy a mostrar. ¿Cómo está la línea aquí? Línea recta, ¿sí? Absceso. Acá parece una semiluna, ¿o no? Esto se llama menisco. ¿Es de aire o de qué cosa esto que está aquí? ¿Cómo se ve el aire? ¿De qué color? Oscuro, ¿no? Entonces, ¿esto qué cosa es? Es aire. Ese menisco de aire significa otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? Nivel hidroaéreo para ustedes es absceso. Menisco de aire, así digan una imagen circular y todo lo demás, para ustedes es otra cosa. ¿Y qué cosa es esa otra cosa? Es un aspergiloma, la gran mayoría de las veces. ¿Qué cosa es un aspergiloma? Cuando uno tiene una tuberculosis y deja una caverna secuelar, el aspergillus, que es un hongo, lo coloniza y crea una masa. Esa masa se llama aspergiloma. ¿Cómo se manifiesta? Por hemoptisis. ¿Y cuál es el tratamiento? Quirúrgico. El tratamiento del aspergiloma es quirúrgico. No estén dando anfotericin, ni estén dando fluconazol, ni nada de eso. Es quirúrgico. Y se manifiesta por hemoptisis, ¿ya? Hemoptisis. Pero para eso les tienen que hablar de un menisco de aire, no de un nivel hidroaéreo, ¿ya? Importante diferenciar esas dos cosas. A ver, por ejemplo aquí, dice paciente de 64 años, fumador, tiene comorbilidad, fumador debe tener patología pulmonar, ¿no es cierto? Dice 48 horas de fiebre y tos con expectoración mucopurulenta, o sea, tiene un cuadro infeccioso a nivel pulmonar y tiene una comorbilidad de fondo. Uno que es persona de la tercera edad y también es fumador. En la radiografía de tórax muestra una condensación alveolar. ¿Qué significa condensación alveolar? Porque van a encontrar con imagen intersticial también. Alveolar significará neumonía
típica, así se llama. Y patrón intersticial significa neumonía atípica la mayoría de las veces. En la auscultación los crepitantes se encuentran solamente cuando el alveolo está afectado. Cuando el intersticio es el que está afectado, no se escucha nada a la auscultación. Bien. Dice un pequeño infiltrado en el lóbulo inferior izquierdo, aparte del otro, ¿no? Dice la gasometría arterial muestra pH de 7,39. Cuando leen el AGA, basta que sea menos de 7,4, eso es acidosis, ¿no? ¿Cómo está el PO2 aquí? Más de 40, por lo tanto, es una acidosis respiratoria. Ah, no, perdón, acá está, ¿no? PO2 dice acá. Bueno, es una acidosis. El PO2 en 54 significa que ha bajado a menos de 60, es una insuficiencia respiratoria tipo 1 más bien, ¿ya? ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? El PCO2 está en 29, está barriendo el CO2, ¿no? O sea, está hiperventilando, botando el CO2 y eso hace que el CO2 baje. ¿Cuál de las siguientes terapias antibióticas le parece más adecuada? A ver, resumamos todo esto. No se trata de que cada cosa va a influir en la respuesta. ¿Habla de un paciente hospitalizado? No, por lo tanto es una neumonía comunitaria. Regresemos a lo simple. ¿Con qué se trata? Cefalosporinas de tercera, ¿sí? Eso habíamos dicho, las guías dicen eso, cefalosporinas de tercera. Y cuando hay comorbilidad, como en este caso, debían de coberturar cuidado con los atípicos y agregarle macrólido. Tanto así que las guías hoy en día hablan cefalosporina de tercera más macrólido. Eso es lo que van a buscar en las alternativas. Claritromicina, ciprofloxacina, amoxiclavulánico, ciprofloxacina más claritromicina, ceftriaxona más claritromicina. ¿Qué cosa van a marcar? Así es. Entonces, cuando tengan que elegir terapia, tienen que más o menos ustedes enmarcarse en lo que está más descrito. Aquí se trataba de identificar qué cosa era. Insuficiencia respiratoria en el contexto de un paciente con expectoración mucopurulenta e infiltrado en la placa es una neumonía. No habla del hospital, por lo tanto es una neumonía comunitaria. Ceftriaxona. Comorbilidad, ceftriaxona más macrólido. A ver aquí. Paciente de 46 años con antecedentes de trasplante renal en tratamiento con azathioprina y corticoides. Por lo tanto es un paciente inmunosuprimido, ¿sí? Consulta por cuadro de una semana de evolución. De fiebre, tos productiva con esputo denso, blanquecino. No me vayan a decir que el blanquecino es viral y el verde es bacteriano, ¿eh? Eso también es un cuento. En la radiografía de tórax se observan dos nódulos pulmonares de 3 y de 6 centímetros en el lóbulo superior izquierdo y lóbulo inferior derecho, respectivamente. Todo eso es parte del enunciado. Ustedes sigan leyendo nomás. Dice concavitación central. En el cultivo de esputo se observan filamentos arrosariados gram positivos. Esto sí es importante. ¿Qué significa filamentos arrosariados gram positivos? Los gram positivos o se juntan en cadenas o rosarios como quieren ahí, y eso es estreptococo, o se agrupan en racimos y es estafilococo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que está mostrando acá? Estreptococo. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Dice. ¿Qué elegirían? ¿Qué cosa es? ¿Una neumonía intrahospitalaria o de la comunidad? Es lo primero que tienen que preguntarse. ¿De la comunidad o no? ¿Sí o no? ¿Acaso dice que ha sido trasplantado y durante el trasplante le ha pasado esto? Es un paciente inmunosuprimido, está bien, pero es una neumonía de comunidad. ¿Ya? Es una neumonía de comunidad. Y resultado de que es una neumonía de comunidad, el patógeno aparentemente también es Streptococcus pneumoniae, porque es coco gram positivo en cadena o en rosario, que es lo mismo. No es en racimo para pensar en estafilococo. Ya, entonces es una neumonía comunitaria. Todo lo que está acá puede variar. ¿Qué tal que no sean 2 nódulos, sean 3? ¿Ya? Y no sean de 3 y 6 centímetros, sino de 2,5 y de 7, ¿en qué varía? No varía nada. ¿Ya? Y que no esté ubicado ahí, sino un poquito más a la derecha o a la izquierda. Esos son distractores. Ustedes tienen que identificar de qué se trata. Este contexto significa, es un paciente inmunosuprimido probablemente y que tiene una neumonía adquirida en la comunidad. Dice, ¿cuál es el tratamiento de elección? Acá tienen eritro, tetra, cotri, levo, amoxiclavulánico. ¿Qué elegirían?
¿Cuál era la secuencia? Revisen la secuencia del tratamiento de neumonía adquirida en comunidad. Si aquí hubiese ceftriaxona más acitromicina, marcan eso, ¿no es cierto? Ya, pero había otras alternativas. ¿Cuáles eran? No tiene que complicarse, no es que para cada cosa o para cada línea tienen que pensar en alternativa diferente, no. Sí, básense en lo común. Lo principal es identificar si es de comunidad o es intrahospitalario. Por supuesto, alguien por ahí ha dicho amoxiclavulánico. ¿Está entre las alternativas o no, amoxiclavulánico? Y si aquí, aparte de todo esto, había, por ejemplo aquí, eritromicina más ceftriaxona, ¿qué hubieran marcado? ¿Qué marcarían? Claro, sería raro que haya dos alternativas, ¿no? Muy evidentes, pero lo primero que van a marcar, si es que está entre las alternativas, siempre va a ser cefalosporina tercera más macrólido, cuando es neumonía adquirida en comunidad, siempre. Pero acá no hay. Y la siguiente alternativa era amoxiclavulánico. ¿Alguien me dirá, ¿levo puedo usar? Claro, puedes usar levofloxacino. Cotrimoxazol también podrías usar. Estamos hablando del examen. En el examen les preguntan ceftriaxona más macrólido. ¿Ya? Y como una segunda opción, amoxiclavulánico. Por eso les he dado esa secuencia. Ahí vamos a ver la siguiente. Enfermo leucémico, muy inmunodeprimido. Desarrolla tras un tratamiento antibacteriano de amplio espectro un cuadro importante de insuficiencia respiratoria, más fiebre. En la radiografía de tórax se aprecia una masa densa cubierta por un menisco delgado de aire. ¿Qué les dice ese menisco delgado de aire? ¿Será absceso? No, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les comenté? Cuidado con el menisco, y les he mostrado una figura, incluso eso les dice otra cosa. Eso es un aspergiloma, ¿ya? El tratamiento más compatible con el caso es, ¿qué le van a dar de tratamiento? Antituberculosos, ceftriaxona más claritromicina, quirúrgico, anfotericin B, o levofloxacino. Así es, quirúrgico. De todo el enunciado, ese menisco es lo que les ha dado la razón. Hay una situación más. Cuando tienen una neumonía adquirida en comunidad, y eso es importante, neumonía adquirida en comunidad, y ustedes tratan correctamente, y el paciente empeora o no mejora, el principal error que se comete es, debe de ser resistente. No es así. ¿Ya? Lo primero que tienen que pensar es que esa condensación se ha transformado en absceso, y tienen que volver a tomar una placa o una tomografía. Se puede abscedar, ¿ya? Y el tratamiento ahí es punzar, evacuar, ¿no es cierto? O cambiar por lo menos de terapia. No se olviden, cuando dan terapia correcta.